El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño en escena, transmitiendo para un mundo, por ende hago la salvedad para no entrar en redundancia, un mundo internacional, pasando fronteras, reconociendo y entendiendo y aceptando esas palabras fuertes que el apóstol Pablo escribiera mientras estuvo en la cárcel. Cito: yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no hay quien la detenga. Ese es el trabajo que el Eterno, mi Redentor Jesús, mi Consolador, el Espíritu Santo, me ha confiado. Y doy gracias a Dios por haber sido escogido desde el vientre. Es más, antes no me había engendrado mi padre cuando ya te había escogido, ni te había concebido tu madre cuando te escogí para que fueras maestro de las naciones. Y le doy gracias a Dios por tan gran mérito y honor e inmerecido. Y sé que fuera de este recinto de grabación hay gentes con mayores capacidades que las mías, pero Dios dijo: te quiero es a ti, punto. Me escogió a mí y a esto le dedico el tiempo. Maestro José Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo, presentando, expresando, vociferando las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios plasmado en el texto sagrado, el pensamiento de las tinieblas que está en el texto sagrado y el pensamiento de los hombres. En esta oportunidad, vamos a comenzar, o voy a comenzar, un tema que tiene que ver con la escatología bíblica, con los eventos del porvenir. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a su programa para el futuro? ¿Cuál es el programa de Dios para el futuro que está plasmado en el texto sagrado? Vamos a estudiar. Va a ser un estudio largo, preciso, conciso, detallado, con una hilación de pensamiento exegético y polifacético, sistemático, con una hilación de pensamiento. No nos vamos a inventar una super iluminación. No soy como los estoicos o los epicúreos que buscaban presentar hacer asombro de sus enseñanzas y de su conocimiento. No. Lo mío es presentar ese mensaje profundo de Jesús, pero que no deja de ser sencillo, a viceversa, un mensaje sencillo que no deja de ser profundo, del cual enseñó Jesús. Los apóstoles lo escribieron de lo que recibieron del Espíritu Santo. Fue escrito por inspiración y está en revelación en el texto sagrado, de las cuales se nos ha sido iluminado, por lo menos a mí como maestro se me ha sido iluminado, que es cuando tengo conocimiento de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación por inspiración. Vamos a hablar acerca de lo que es la escatología bíblica, pero es que quiero por favor, présteme muchísima atención. Yo no me confundan, por favor. Los que hacen críticas de lo que tú enseñas, críticas por ende con motivos incorrectos, porque no hay críticas constructivas, eso no existe.
El que tú me llames, me des una observación, me hagas una corrección, te lo agradezco. Pero cuando tú haces una crítica a vox populi, pues no existen críticas constructivas. Todas las críticas que se hacen es para destruir con motivos incorrectos. Entonces, agradezco por favor que los que vayan a hacer una crítica no me compare con un dispensacionalista. Por favor, no me compare. No tengo nada que ver con el dispensacionalismo. No tengo nada que ver. Estudié bien eso. Lo analicé. Y hay verdades que los que le dieron inicio a esta serie de pensamientos del dispensacionalismo, hay verdades que están muy acertadas al texto sagrado, al pensamiento de Dios, a la verdad verdadera, a la verdad absoluta, pero como también hay errores y horrores doctrinales dentro de este pensamiento. Entonces no me confunda, no diga, es que el maestro Briceño es dispensacionalista. No tengo nada que ver con el dispensacionalismo. Repito, hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no estoy de acuerdo. Ya yo lo estudié, ya lo analicé. Y el maestro Briceño se va a encargar de presentar el pensamiento de Dios. El dispensacionalismo que quien lo creó fue John Nelson Darby en el siglo XVIII, el cual fue un gran evangelista. Es anglo-irlandés. Él fue una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Plymouth. Es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. Pero ahí se le añade Schaeffer, entre otros teólogos que definen esta doctrina, pero que no tengo nada que ver con el dispensacionalismo. Repito, lo mío es presentar el pensamiento de Dios. ¿Okay? Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del verso 1 al 3. Dice, cito, la revelación de Cristo que Dios le dio. Observe que Jesús la recibe de Dios para manifestar a su siervo, a quien, a sus en plural, sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Esto no solamente fue para Juan, esto es para la iglesia. Esto es una verdad trascendental para la iglesia. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus, plural, siervos, plural, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quien la recibe fue Juan. Quien la trae como mensajero es un ángel. Quien la recibe es Jesús y quien la entrega es el Padre. Dios, la fuente nace, la revelación nace de Dios. Esta gran revelación que está escrita en Apocalipsis. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las, plural, palabras, plural, de esta profecía o estas palabras proféticas y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, la escatología
en algunos aspectos discute los eventos futuros que ocurrirán al final de la historia de la humanidad. Los temas que son tratados bajo este estudio son el arrebatamiento de la iglesia, que ya para muchos no hay arrebatamiento de iglesia, ya eso no existe, Cristo no viene, ya estamos pronto a que Cristo venga en su segunda venida, establezca el reino, ya no hay arrebatamiento, eso se está negando. Bueno, vamos a estudiarlo, a través de este estudio vamos a demostrar si hay o no hay. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a si hay traslado de la iglesia? Por ende hay una glorificación del cuerpo, que es la iglesia, pero si hay un arrebatamiento, si hay un traslado, no lo hay, si es antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, o no hay traslado. Vamos a estudiar bien eso. Entonces, los temas o los tópicos tratados bajo este estudio, bajo esta temática que es la escatología, son el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, la gran apostasía, la gran tribulación, el anticristo, la doctrina de los juicios, los galardones, las bodas del Cordero, las fiestas de las bodas, las batallas premilenial y postmilenial, porque va a haber una batalla antes del milenio y otra batalla después del milenio. Se va a tratar de desarrollar el tópico la resurrección de los muertos en sus tiempos, obvio que es el plural, en sus tiempos o sus diferentes tiempos, el reino milenial, y se va a tratar lo que es la era nueva que vendrá. Eso vamos a tratarlo en este estudio. Ahora, aunque han surgido diversas escuelas en relación a este tema escatológico, por lógico hay una que se sostiene y que registra la verdad absoluta y el pensamiento de Dios en relación a su programa con miras al futuro. Vuelvo a repetir, esto es muy importante que usted como estudioso de las Escrituras, no como lector bíblico. Siempre lo he dicho, la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. La Biblia se lee para estudiarla. Si usted lee la Biblia y no la estudia, no analiza el pensamiento, el mensaje plasmado en lo que usted leyó, usted está mal. Perdóneme, usted está mal. La Biblia es un libro que se toma, se lee para analizarlo, para estudiarlo, para hacer exégesis, para descubrir el pensamiento de Dios en relación a A o B. El pensamiento de las tinieblas en relación a A o B, el pensamiento de los hombres, cómo pensaron los hombres por sí solos. Entonces, aunque han surgido diversas escuelas en relación al tema, desde el punto de vista escatológico, por lógico hay una que se sostiene y que registra la verdad absoluta y el pensamiento de Dios en relación a su programa con miras al futuro. ¿De qué usted quiere decir, maestro Briceño? Que cuando nosotros vamos a presentar las escuelas que nacen en relación al traslado de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, unas dicen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, pretribulación, otras dicen que la iglesia va a ser arrebatada durante la tribulación, medio tribulación, y otros dicen que la iglesia va a ser trasladada o arrebatada después de la tribulación, post-tribulación. Otros dicen que no hay arrebatamiento, que no existe eso. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nosotros como ministros? Digo nosotros, incluyendo los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es estudiar el texto sagrado para descubrir el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios en relación al arrebatamiento de la iglesia? ¿Hay un arrebatamiento?
No hay arrebatamiento. Y si hay arrebatamiento, la iglesia va a ser arrebatada antes, durante o después de la tribulación. Las 3 no pueden ser, o no hay arrebatamiento, las 4 no pueden ser. Una de estas escuelas es la que se sostiene en la escatología. Teológicamente hablando, es la que se sostiene. Es como, le voy a hablar una verdad paralela. La salvación, el hombre puede perder la salvación después de haber aceptado el plan de salvación, que Dios lo ha justificado y lo ha vivificado y tiene morando el Espíritu de Dios en él. ¿Puede el hombre perder su estado de salvación o no la pierde? Hay quienes enseñan que sí, hay quienes enseñan que no. Bueno, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Ese es el trabajo del maestro Briceño, el trabajo de todos los ministerios, descubrir qué piensa Dios en relación, soteriológicamente hablando, en la soteriología, que es la doctrina que estudia lo que es la salvación. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Se pierde o no se pierde? Porque las dos no pueden ser. Oído, las dos no pueden ser. Dios no tiene problemas de bipolaridad. El pensamiento de Dios es uno solo. Entonces, por eso digo que aunque han surgido diversas escuelas en relación al tema, por lógico hay una que se sostiene y que registra la verdad absoluta y el pensamiento de Dios en relación al programa Con Miras al Futuro. Entonces, en este estudio tomaremos en cuenta la hermenéutica, que no tiene nada de pagano, como muchos lo han enseñado. Pagano era Hermes. Hermes, que era intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. Hermes era el pagano, él como persona. Pero el término hermenéutica, que fue el que se aplicó, que cuando hablamos de la hermenéutica en relación al texto sagrado, hablamos de hermenéutica sagrada. Que la hermenéutica es la ciencia que se encarga de presentarnos las herramientas, principios, códigos y reglas de interpretación. Por ende, ya lo dije, para hacer una buena interpretación, una buena exégesis de las escrituras, que no tiene nada que ver con la hermenéutica con paganismo, como muchos lo han enseñado, y que la hermenéutica es pagana y para ustedes contar. Bueno, la gente dice cosas que oyen decir a otros y otros dicen las cosas sin bases, sin estudios, sin nada. Entonces, en este estudio tomaremos en cuenta la hermenéutica como arte que nos presentan las herramientas, códigos, reglas y principios de interpretación que son necesarios, que son requisitos sine qua non, usted no lo puede pasar por alto, para determinar cuál de las escuelas que se presentarán o que yo voy a presentar se sostiene en el campo de la escatología. ¿Cuál de todas ellas es? ¿Okay? Así que yo le agradezco que los que van a comenzar esta serie, háganle un seguimiento, edúquese. Haga una administración, una economía, una mayordomía de su vida. Edúquese y siéntese a aprender. Escuche. Va a escuchar el primero, el segundo, el tercero, hasta que terminemos, hasta el final. Búsquese un papelito, búsquese un anotador, búsquese un apuntador y vaya usted, detenga el video, vaya, busque los textos, analice. Y si usted consigue que haya algún error, porque no es así, porque usted me puede demostrar que yo estoy equivocado, que fue lo que le dijo Martín Lutero al clero de la Iglesia Católica, demuéstreme por las escrituras que estoy equivocado y me retractaré de lo que estoy diciendo en relación a la justificación por gracia. Bueno, si usted me demuestra que yo estoy equivocado por las escrituras, pues yo me retracto, pero llámeme. A mí no hay problema, usted me llama. Hay unos caracteres en la imagen que usted ve allí al frente que representa este ministerio y este estudio. Ahí está mi teléfono. Llámeme o escríbame. ¿Ok? Llámeme o escríbame. No haga crítica, no entre en ese terreno sea diabólico, satánico, de tiniebla, no entre en ese terreno. Vamos a ver lo que es la etimología del término escatología. Esa etimología del término escatología. El término escatología es compuesto. Escato significa últimos y logía, estudio. Vuelvo a repetir, este término es compuesto, escatología, escato, últimos, logía, estudio. ¿Qué indica estudios de los últimos tiempos?
que revela el futuro y tiene relación con el programa de Dios. Eso es escatología. Es el estudio de los últimos tiempos que revela el futuro y tiene relación con el programa de Dios. El programa escatológico del futuro. Entonces, a continuación voy a dar primero una breve definición del término venida en sus diferentes aplicaciones en el lenguaje original, en el griego koiné, tal como se escribió, tal como se plasmó. Eso es importante que nosotros analicemos los diferentes términos que se utilizaron para expresar la venida, que los términos en forma intercambiable se utilizan tanto para la segunda venida como para el arrebatamiento de la iglesia. Pero vamos a estudiar esto. Entonces, en el lenguaje bíblico se utilizaron cuatro términos en diferentes significados, aplicaciones y valores. Ambos términos se utilizaron en forma intercambiable para hacer referencia a la venida de Cristo por su iglesia, es decir, al arrebatamiento de la iglesia, a la glorificación del cuerpo y a su segunda venida para el establecimiento de su reino milenial. Vamos a definirlo, ¿ok? Primero tenemos parousia. P-A-R-A-U-S-I-A, parousia, que indica hacer aparición. Tiene que ver con arribar, estar cerca o al lado de. Denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Es usada para referirse a la presencia física corporal. Su contraste es apousia. A-P-O-U-S-I-A. Es el contraste. El contraste de parousia es apousia, que significa ausencia. Entonces, Pablo hace mención de estos dos términos al tratar de su presencia ante los filipenses en consecuencia a su ausencia. En Filipenses 2:12, el término parousia aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Este vocablo parousia, no apousia, no, es parousia. Se usa para hacer referencia a la venida de Cristo para el traslado de la iglesia. En primera carta que escribe a los Corintios, el capítulo 15, verso 23, primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 19, capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 23, segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 1, Santiago en el capítulo 5, versos 7 y 8, segunda epístola que escribe el apóstol Pedro en su capítulo 3, verso 4. ¿Ya? Entonces, que yo le di ahorita, le acabo de dar los textos donde este vocablo parousia se usa para hacer referencia a la venida de Cristo para el traslado de la iglesia. Ahora, también es usado esta expresión parousia para hacer referencia al retorno de Cristo con su iglesia para el establecimiento de su reino milenial. Por eso es que con lo que dicen que no hay arrebatamiento, no entiendo cómo es que no pueden captar la diferencia que el mismo apóstol Pablo te hace de los dos acontecimientos. No puedo entender eso. No sé de qué estudian, yo no sé qué indagan, qué escudriñan, yo no sé. Pero vamos a demostrar en este estudio que sí existe el arrebatamiento de la iglesia, que el traslado de la iglesia es un hecho. Bueno, entonces, este término parousia también se usa para hacer referencia al retorno de Cristo con su iglesia, no por su iglesia, sino con su iglesia, para el establecimiento de su reino milenial. Esto está en Mateo 24,
verso 3, verso 27, verso 37 y verso 39. De Mateo 24 buscas el verso 3, buscas el verso 27, el verso 37, el verso 39 y ahí aparece este término. También está en primera a los tesalonicenses, el capítulo 3, verso 13. También está en segunda a los tesalonicenses, el capítulo 2, verso 8. Y también está en la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 16. En conclusión, al término parausia, el uso de este término en relación a la venida de Cristo, su objetivo es demostrar enfáticamente que en ambas apariciones el retorno de Jesús será en forma corporal. ¿Por qué? Porque el término parausia se utiliza enfáticamente para hablar de una venida desde el punto de vista corporal, físico. Parausia se usa para describir la presencia de Cristo con sus discípulos en el monte de la transfiguración. Ahí se utilizó ese término parausia. Se plasmó en el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, verso 16, lo describe. Ese término parausia, repito, se usa para describir la presencia de Cristo con sus discípulos en el monte de la transfiguración. Pedro estuvo allí en ese momento y Pedro, cuando escribe y da testimonio de ese acontecimiento, utiliza el término parausia. Entonces, cuando se usa el del retorno de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, significa no meramente su llegada momentánea por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta su revelación y manifestación al mundo. Vuelvo a repetir, cuando se usa del retorno de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, significa no meramente su llegada momentánea por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta su revelación y manifestación al mundo. También se usa este término parausia del inicuo, del hombre de pecado, de su acceso al poder y de sus actos en el mundo, en el periodo de la gran tribulación posterior a la venida de Cristo. ¿Ok? Esto es después que Cristo arrebate la iglesia. Ejemplo bíblico: Mateo 24, el verso 3, primera carta a Corintios, el capítulo 15, versos 20-23, primera a los tesalonicenses, el capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 15, capítulo 5, verso 1, verso 2 y verso 23, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, Santiago 5, capítulo 5, verso 7, y primera de Juan, capítulo 2, verso 38. Tienes el término fanero, se escribe con P, PH, fanero, y se pronuncia fanero como que fuera una F. Fanero. Esto tiene que ver con ser visto, brillar, aparecer. Tiene un significado en la voz activa. Manifestar, en la pasiva, ser manifestado. Estos términos se usan frecuentemente en las escrituras como manifestar o manifestarse. Fanero. Fanero, P-H-A-N-E-R-O, se usa también como aparecer. Cuando se habla de lo que aparecer de fanero, esto está en Marcos 16, el verso 2 al 14, primera de Pedro, el capítulo 5, verso 4, primera de Juan 3, 5, 8. Fanero es utilizado para el ser manifestado. Ahora, presta atención. El sentido que tienen las escrituras bajo este término es más que una simple aparición. Su significado tiene que ver con la aparición de lo original. No es un pseudismo
manifestado. Es la aparición del original, no es un pseudismo manifestado. Fanero es ser revelado en su propio carácter. Es ser revelado en su propio carácter. Es cuando se hace manifiesto lo original, no una copia, no el pseudismo. Es cuando en lo que se pone en evidencia no hay margen de error. Eso es fanero. Ese término se utilizó está escrito en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 21, primera carta a Corintios 4, 5, segunda carta a Corintios 5, 10 al 11, Efesios 5, 13, Colosenses 3, 4, primera carta que escribe el apóstol Pedro, epístolas de Pedro, capítulo 5, verso 4, y primera de Juan 2, el verso 28, y primera de Juan 3, 2. Este término fanero solo es usado 2 veces en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la venida de Cristo por su iglesia. Vuelvo a repetir, este término fanero solo es usado 2 veces en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la venida de Cristo por su iglesia. En primera de Pedro 5:4 y en primera de Juan 2:28. En este último pasaje, primera de Juan 2:28, es usado en conjunción con el término parousia, con el que ya nosotros estudiamos. ¿Ok? Tienes un otro término que es epifanía, epifanea. Se escribe E-P-I-P-A-H-A-N-E-I-A. Repito, E-P-I-P-H-A-N-E-I-A. Epifanía. Un término compuesto. Epi, traer, fanes a la luz. Epi, traer, fanes a la luz. Por lo que indica traer a la luz, hacer brillar. Según Mateo 24:27, primera carta a Timoteo 6:14, segunda carta a Timoteo 1, el verso 10, segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 8, segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 1 al 8, Tito 2:13. Pero presta atención a esto, en el Nuevo Testamento se usa para hacer referencia, primero, 1, a la venida del Salvador cuando el Verbo se hizo carne. A la venida del Salvador cuando el Verbo se hizo carne, se utilizó este término, epifanea. Segunda carta a Timoteo 1:10. Se usa para la venida del Señor Jesús en el aire, para el encuentro con sus santos. Primera Timoteo 6:14, segunda Timoteo 4:1 y segunda Timoteo 4:8. Se usa del resplandor de la gloria del Señor Jesús como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Eso está escrito en Mateos 24, verso 27. Se usa de su aparición del Señor en el aire con sus santos para el establecimiento de su reino, según segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 8, y Tito 2:13. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, utiliza 2 términos de los que venimos tratando. Uno es fanero y el otro es epifanea. Vamos a ver. Este escrito dice así en segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 10, dice, pero que ahora ha sido manifestado, fanero, ahí se utilizó el término fanero, por la aparición, epifanea, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tenemos el otro término que es apocalipsis.
apocalipsis. Es un término compuesto que con el prefijo apo, unido al término griego kalupto, indica descubrir, quitar el velo. En el español, el prefijo re no indica volver a velar, sino remover el velo, o también desvelar, para dejar a la vista de todos algo que estaba cubierto por un velo, pero que no necesariamente se tiene o se entiende su significado. Porque para que podamos entender algo que está en revelación, que es Apocalipsis, se necesita la iluminación, que es fotizo. Y eso lo voy a explicar después. En segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 3, Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste apocalipto, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apocalipsis está en contraste con suncalucto. Vuelvo a repetir, Apocalipsis está en contraste con suncalucto. Suncalucto, que indica tapar, cubrir, ocultar. Apocalipsis es quitar el velo, descubrir. Suncalucto indica tapar, cubrir, ocultar. Entonces, en conclusión a esto, estos 4 términos que acabamos de presentar se utilizan tanto para el arrebatamiento como para la segunda venida de Cristo para implantar el reino. Ahora, para poder diferenciar cuándo es aplicable a uno de estos acontecimientos, es necesario usar la hermenéutica como medio de interpretación bíblica. No es leer, es vamos a estudiar. Ejemplo bíblico para el arrebatamiento de la iglesia: primera carta a Corintios, el capítulo 1, verso 7, Colosenses 3, 4, primera de Pedro 1, 7, 13. Ejemplo bíblico para la segunda venida: primera de Pedro 4, 3, segunda Tesalonicenses 1, 7, Lucas 17, 30. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar verdades en relación al arrebatamiento de la iglesia, verdades en relación al arrebatamiento de la iglesia, si esto es un acontecimiento que se va a dar o no, o que no se va a dar, si es que es una verdad que nació en el siglo XVIII, como muchos lo han presentado, que desde el tiempo de Cristo y los apóstoles y la iglesia, los primeros cristianos, hasta el siglo XVIII no se habló del arrebatamiento de la iglesia, por eso es que no existe el arrebatamiento, porque cómo es que va a estar oculto tanto tiempo una verdad bíblica y que nunca se había iluminado o se le había iluminado a nadie de lo que supuestamente está escrito por revelación del arrebatamiento de la iglesia desde el tiempo de Cristo y los apóstoles, la iglesia de los primeros cristianos, hasta el siglo XVIII. porque nadie había hablado de esto? Pues es uno de los argumentos que tienen los que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, para eso también hay respuesta. Para eso vamos a estudiarlo bien, vamos a hacer un análisis de todo esto, vamos a estudiarlo bien, porque para eso estamos nosotros, para eso está el maestro Briceño, para presentar verdad verdadera, la verdad absoluta, la verdad del pensamiento de Dios. Por eso lo vamos a estudiar en nuestro segundo estudio. Ahora no vamos a tener tiempo. Agradezco, por favor, que los que escucharon este primer párrafo vayan al segundo, vayan al tercero, vayan al cuarto. Todavía no hemos presentado el segundo. Vamos ahora al segundo, después vamos al tercero y así sucesivamente. Haga un seguimiento a este estudio para que pueda captar, para que pueda entender, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. No antes, por favor, el pedirle encarecidamente que oren mucho por mí. Oren mucho, no me dejen solo, oren bastante. Cúbranme en oración. Esto es necesario que ustedes lo hagan. Cúbranme en oración. Yo creo en la oración. La oración del justo puede mucho. Puede mucho. Desata el poder de Dios. El poder no está en la oración. El poder está en Dios. No en la oración. Oiga, el poder está en Dios, no en la oración. Pero la oración desata el poder que está en Dios. El Espíritu Santo se manifiesta, hay presencia, se glorifica, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo manifestado. Es a través de una oración en fe que usted haga.
Usted cumple con los principios del reino en relación con la oración y usted va a tener la manifestación del poder del Espíritu Santo. No porque usted le ordene, ni porque usted lo manipule, o porque usted le dé órdenes al Espíritu Santo, no, sino que está cumpliendo con los principios del reino en relación a la oración. Pronto vamos a sacar el estudio de lo que es la oración. Oren mucho por mí. El maestro José Luis Señor necesita que ustedes me cubran en oración. Cúbranme mucho, cúbranme bastante. Todo lo que puedan orar por mí. Segundo, compartan este mensaje. No se queden con él, porque es que no estamos haciendo nada. Si usted es mi discípulo, usted es mi seguidor, o seguidor de la doctrina que yo enseño, porque yo no quiero que la gente me siga a mí, sigan a Cristo. Él fue el que murió en la cruz, él fue el que tuvo el dolor, él fue el que padeció las 6 horas ahí en la cruz del Calvario, él fue el que tuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, él fue el que venció la muerte, él es el que está sentado a la diestra del Padre, él es. No me siga a mí, sígalo a él y hágale un seguimiento de lo que estoy enseñando, haciendo estudio, analizando lo que estoy estudiando. Entonces pido a los que siguen esta doctrina, esta palabra, compartan este mensaje, no se queden con él, somos un equipo, señores. Hay un fuego ardiente de ignorancia, en la iglesia, y estoy como el bombero tratando de apagar ese fuego, y usted me está pisando la manguera o me está cerrando la llave del grifo. Usted está aliado a las tinieblas. Si usted escucha este mensaje y usted no lo comparte, usted tiene problemas. Compártalo, comparte este mensaje. Súbalo en su canal de YouTube. Haga lo que usted quiera, pero comparte este mensaje. Y tercero, agradezco que si puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos con honores. Le agradezco a Dios por aquellos que están aportando a este ministerio. Ya hay gente que se hicieron responsables. Mensualmente ellos diezman a este ministerio. Ellos ofrendan a este ministerio. Ellos tienen su ofrenda apartada para este ministerio, porque de esto es que yo vivo. Si yo me lanzo a la calle a trabajar, descuido todo esto, descuido el estudio, descuido el programa, descuido el ministerio, descuido. Por eso el apóstol Pedro le dijo a los judíos que no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración para atender las mesas, viudas, pobres y menesterosos. Búsquense 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que se pongan a hacer eso. Pero nosotros persistiremos en el estudio y en la oración. El descuidar esto es penado. Yo necesito tiempo para estudiar, para indagar, para escudriñar. Este estudio es producto de años. Y ahora tuve más de 8 meses haciéndole revisión a este estudio para añadir cosas que no sabía y que aprendí, aquí están plasmadas, que usted va a escuchar. Pero para eso necesito tiempo. Agradezco, por favor, que si usted es agradecido, Pablo dijo que sea copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Envía una ofrenda. No te manipulo, no te intimido, no te controlo, ni voy a entrar en el terreno de conmiseración, dar lástima para que tú me des una ofrenda. No. La idea es que seas agradecido. Oye, yo he aprendido este ministerio, yo comí en este restaurante, yo voy a no a pagar, porque no tienes cómo pagar lo que uno sabe. La palabra de Dios no se compra, la palabra de Dios no se vende. Por favor, estamos hablando de aportar una ofrenda para este ministerio. Hay mucha gente que me llama: maestro, he aprendido de usted, mi hogar se restauró, Dios me sanó. Y para ustedes contar las bendiciones que se han agregado a ellos por causa de este ministerio y de esta palabra, pero no aportan una ofrenda. Agradezco, por favor, que puedas hacerlo. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está en los caracteres. Está ahí mismo en la imagen, está mi teléfono, 786-604-3352. Está mi correo, josén77, brisenoa77@gmail.com. Me escribes o me llamas y me haces la pregunta: maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Y yo te voy a dar información de cómo hacerlo. Ahora, hazlo con amor, con agradecimiento, no te sientas intimidado, manipulado, incontrolado. De paso, doy gracias a Dios
le doy gracias a Dios y le doy gracias a ellos en lo personal, los que han apartado una ofrenda mensual para este ministerio. Lo han hecho y lo están haciendo. Maestro, aquí está su ofrenda. Mi compromiso con usted, maestro, de una cosa estoy seguro: yo me estoy convirtiendo en un agente generador de los bienes del reino. Así me dijo uno, lo aprendió de mí. Usted, maestro, me enseñó a ser un agente generador de los bienes del reino. He aprendido que un generador se alimente de su propia corriente, pero emana corriente. Yo no doy para ser bendecido. Yo he sido bendecido. Yo doy porque he sido bendecido. Y es un ciclo que no se debe de tener. Conforme recibo, doy. Conforme doy, recibo. Y así estoy. ¿Ok? Así que ahí está. Necesitamos, sí, para cubrir muchas cosas acá en el ministerio. Bueno, se despide el maestro Briceño con mucho respeto, con mucho amor, con mucha consideración. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.